Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Elizabeth Garrido. Yo soy licenciada en fisioterapia y el seminario de hoy es tipo de fracturas y realmente qué es una fractura, ¿sale? Pues bueno, vamos a iniciar definiendo qué es una fractura. La fractura va a ser la pérdida parcial o total de la continuidad ósea y se va a deber a distintas causas o ciertos problemas que puede tener mi paciente para que justo ya no haya una buena continuidad ósea. Las causas más comunes pueden ser patológicas, ya que la densidad ósea de mi paciente ha disminuido. Puede ser debida a una patología ya establecida, como la osteogénesis imperfecta o huesos de cristal, como la gente lo conoce, o bien por alguna otra patología, o bien porque a nivel trabecular ha aumentado, ¿no?, el número de trabéculas y el tejido o hueso esponjoso haya aumentado y el compacto haya disminuido, ¿sale? También puede ser debido a traumatismos. Obviamente que puede ser un traumatismo así muy pequeñito o puede ser un muy grande. Todo va a depender también de la densidad ósea de mi paciente, ¿sale? Hay que entender que también si tenemos un paciente ya geriátrico, pues obviamente la parte de su hueso va a cambiar. Repito, puede que las trabéculas sean más y el hueso compacto, que es un poco más sólido, el que soporta más peso, más carga, pues sea un poco más pequeñito, la densidad haya cambiado y pues obviamente al momento de disipar la carga de una forma incorrecta o apenas si se cayó o apenas si se recargaron, pues obviamente va a fracturarse, ¿sale? También puede ser por estrés o fatiga, ya que va a ser una pequeña fractura en un hueso ocasionada por tensión o esfuerzos repetitivos, usualmente por el uso excesivo. También este estrés o fatiga se puede deber a pacientes jóvenes, pero que quizás hacen mucho ejercicio o que el ejercicio que hacen es de alto impacto. Entonces se microfractura y obviamente va a tener ciertas complicaciones. ¿Cuáles van a ser los síntomas que mi paciente va a presentar en una fractura? Va a ser mucho dolor. La mayoría de los pacientes van a presentar mucho dolor, aunque hay algunos otros que pues puede que la tolerancia al dolor sea diferente, ¿sale? Ya que justo el hueso va a estar recubierto por una membrana que se llama periósteo y este se rompe y obviamente tiene terminaciones nerviosas. Le manda directamente esas terminaciones nerviosas la señal al sistema nervioso, le dice, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando. La mayoría de personas que se ha fracturado refieren un dolor tan intenso y tan fuerte, más fuerte inclusive que un parto. Entonces, muchas veces pasa que sí refieren mucho dolor, hay veces que no, ¿sale? Pero la mayoría es que sí. Impotencia funcional, ya no puede realizar la función que venía haciendo, ¿sale? Nosotros hay que recordar que los músculos van a estar pegados al hueso y obviamente también vamos a tener ligamentos que están sujetando, por ejemplo, la articulación que está uniendo ese hueso y si está roto, fracturado, pues obviamente ya no va a poder ejercer el movimiento que estaba haciendo comúnmente. Entonces, esta impotencia funcional va a ser muy marcada. También va a ser deformidad. Puede existir esta deformidad o muchas veces no lo hay por el exceso de inflamación. Entonces, muchas veces sí, más adelante les voy a presentar una imagen donde se ve luego esta depresión y muchas veces la gente lo confunde, por ejemplo, con una luxación y realmente no es así. También van a presentar un hematoma. El hematoma es súper específico porque justo nos dice que hay una lesión en los vasos sanguíneos que irrigan al hueso. El hueso va a ser productor de sangre, entonces se va a romper también los vasitos sanguíneos y obviamente van a producir un hematoma. El paciente puede presentar fiebre después de la fractura o un poquito de aumento de la temperatura, quizás nada más febrícula.
porque se está reabsorbiendo este rompimiento de las fibras, tanto óseas como la parte ligamentaria, como la parte muscular o bien la parte tendinosa, ¿sale? ¿Por qué? Porque, repito, tanto músculo que se va a unir junto con el hueso por un tendón, o bien de ligamento que se va a unir de hueso a hueso, se va a romper, ¿sale? No tan solo el hueso. Entonces muchas veces decimos, pues hubo una ruptura, ¿no?, de hueso y solamente nos enfocamos en eso. Pero no, también las estructuras que están cerca de y obviamente lo que está sujetando. También el paciente puede presentar entumecimiento y cosquilleo o bien un tipo de dolor punzante, ¿sale? Puede sentir punzaditas. Y muchas veces, si ya estamos hablando de una fractura expuesta, puede presentar rompimiento directo de la piel, que repito, no tan solo se va a romper piel, sino también músculo, tendón, ligamento y fascia, ¿sale? Todos los tejidos que tenemos ya, digámoslo así, que más abajo, entre la piel y el hueso, ¿sale? Nosotros podemos clasificarlas como una fractura abierta y una fractura cerrada. Las fracturas abiertas, pues sí, son las que realmente rompen y desgarran todo. Y la fractura cerrada, como esta, les digo, aquí se ve una depresión y estamos viendo, por ejemplo, que la fractura cerrada es una fractura cerrada, pero también se movió un poquito, entonces está desplazada y muchas veces lo vemos y el paciente dice, es que me luxé, ¿no? Está zafado mi hueso, lo que comúnmente llaman. Y entonces van con el huesero o con la gente que sabe, ¿no?, reducir, y realmente no es lo ideal, porque pues obviamente si está desplazada esa fractura, puedo desplazar aún más y llevarme nervios importantes, venas o arterias y desangrar por dentro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Más cuando vemos esto, si no sabemos lo que está pasando, pues mejor nada más dejar ahí la extremidad, tratar de fijar con lo que se pueda, puede ser inclusive con la bufanda, con un pedazo de cartón, inclusive con la otra extremidad, que lo fijen, que lo sujeten bien y ahora sí llevárselo a urgencias, ¿sale? Y obviamente una fractura abierta quizás lo hemos visto en accidentes muy fuertes, en moto o, por ejemplo, en automóvil, que por la misma velocidad pues chocan y más o menos así se ven, ¿no? Entonces, también es importante ahora sí que distinguir, diferenciar y obviamente acudir con un profesional. Vamos a tener diferentes tipos, no todo el tipo de fracturas es igual. Vamos a tener las transversales, que va a ser la línea de fractura que es perpendicular al eje longitudinal del hueso. Entonces, las transversales, por lo regular, siempre van a ser en cómo va el hueso, ¿sale? Por lo regular se da en medio, y las longitudinales o lineales va a ser un eje longitudinal al hueso, ¿sale? Y las conminutas van a ser muchos fragmentos. Por ejemplo, se puede romper el hueso no tan solo en 3 partes. Muchas veces ya cuando es múltiple, ya el hueso se dividió, por ejemplo, en 5 partes, ahí es muy difícil para el cirujano ya directamente, y a veces sucede que es necesario meter material de osteosíntesis o bien amputar la extremidad porque tantas partículas óseas pueden irse directamente al torrente sanguíneo, hacer un síndrome compartimental y bueno, ¿no?, que le tengan que amputar mejor la pierna al paciente en vez de pues sí, arriesgar su vida por completo de nuestro paciente, ¿sale? También vamos a tener las oblicuas, que van a ser como sesgaditas, si así lo queremos ver, van a ser, pues sí, no horizontales ni longitudinales, sino ligeramente oblicuo, como sesgadito, ¿sale? Directamente en el hueso. En ala de mariposa, que ahí por lo regular se va a dividir o se va a hacer como un triangulito y se va a dividir el hueso en 3. Y en tallo verde. Las de tallo verde son solamente exclusivas en niños menores de 10 años porque
como tal lo dice la palabra, es como si yo arrancara una rama que todavía está verde y yo quisiera romperla. Si se dan cuenta, es un poco chiclosa y me va a costar trabajo romperla. No es lo mismo como una rama que está seca, ¿no? Es más fácil con una rama seca. Entonces, por lo regular es porque hizo, si lo quieren ver así, palanca, y entonces trató o se sometió demasiada tensión y apenas se rompió, pero sí hizo como un tipo de como palanca, ¿sale? Al momento de generarse la fractura. También vamos a tener la fisura ósea, que la fisura ósea muchas veces decimos, ay, pues es que es casi nada, ¿no? Y apenas si se ve. Realmente una fisura también se tiene que tratar, ahí hay que ver dónde está, en qué hueso y por qué se dio, ¿sale? Muchas veces aquí no es necesario poner algún tipo de yeso, una férula directamente que te inmovilice por completo. Muchas veces aquí ya nada más es algún sujetador, porque aproximadamente va a soldar a los 20 días y máximo a los 2 meses. Hablamos de máximo 2 meses porque igual va a haber huesos de carga y también estamos hablando de que muy probablemente mi paciente sea sano, sea joven. No es lo mismo un paciente joven, sano, sin ninguna patología, que se alimenta bien, que hace deporte, a, por ejemplo, quizás un paciente geriátrico, ¿no? Que ya tiene hipertensión, diabetes, artritis, ¿no? Y, por ejemplo, todavía le sumamos osteoporosis, ¿no? Y quizás sí tenga una fisura, pero pues no va a tardar, ¿no? De consolidar lo mismo que quizás, en este caso, una persona más joven, ¿ok? Y muchas veces las fisuras las tomamos como de, no pasa nada, ¿no? Pero realmente sí pasa, porque al final del día es una fractura, ¿sale? Aunque sea una fisura, entra como una fractura y entonces hay que tener el cuidado pertinente porque justo es lo que les digo, no tan solo vamos a tener el hueso, sino también vamos a tener el tendón, el ligamento, el músculo que se está sujetando de allí, entonces no tan solo se va a ver una estructura afectada, sino muchas alrededor y a la periferia. Y justo vamos a tener la cicatrización ósea. Vamos a tener 3 células importantes para la regeneración ósea. Nosotros todo el tiempo nos estamos regenerando a nivel óseo, estamos mudando de células y estamos creando nuevas, ¿sale? Vamos a tener los osteoblastos, que van a ser los formadores de huesos y forman parte de la línea osteoformadora. Esta línea osteoformadora se da cuando, por ejemplo, hay una fractura. Sin embargo, todo el tiempo los vamos a tener. También vamos a tener los osteoclastos, que van a ser los destructores de hueso y van a formar parte de la línea de reabsorción ósea. Los osteoclastos se van a encargar de hacer una apoptosis cada cierto tiempo porque van a decir, ¿sabes qué? Necesito otros nuevos, ¿sale? Esto pasa en todos los tejidos, por ejemplo, en las células sanguíneas, en las células de la piel, en todos los tejidos. Todo el tiempo, constantemente nos estamos, si lo quieren ver así, remodelando. Y por último vamos a tener los ociocitos, que van a ser las células maduras del hueso y formar parte de la línea osteoformadora, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero van a llegar los osteoclastos, que van a destruir el hueso. Ya después vamos a tener los osteoblastos, que van a decir, bueno, yo pego lo que ya uno destruyó, yo voy soldando. Y por último, los ociocitos, que te van a decir, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Ya sé que están formándose, ya taparon ese hoyo, pero ahora voy yo, como célula madura, a sujetarte para ahí quedarme más tiempo, ¿sale? Y otra vez se vuelve a hacer otra apoptosis y vuelve a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es un ciclo vicioso, ¿sale? Vamos a tener, ahora sí, ya hablando de una fractura, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, del día 0 hasta la primera semana aproximadamente, va a ser la etapa donde ocurre inmediatamente después de la lesión la formación de un hematoma, ¿sale? La mayoría de veces ocurre porque lo que les digo, el hueso va a estar irrigado porque va a formar
células sanguíneas, ¿sale? Y entonces, cuando se rompe, va a formar un hematoma y aproximadamente a las 48 horas después de la lesión, los vasos sanguíneos se van a dañar y comienzan a liberar sangre que se acumula en la zona y se coagula. Por falta de aporte vascular se produce la muerte de las células en las proximidades, lo que contribuye al proceso inflamatorio. Y entonces iniciamos un proceso inflamatorio, el cual que me va a dar edema, aparte del hematoma, pérdida de la función, también me va a dar rubor, ¿no? Tumefacción, lo mismo que cualquier inflamación. Después se va a hacer aproximadamente de las 24 horas o 72 horas pasadas, va a iniciar en el tercer día hasta las 2 semanas el callo blando. Aquí se va a desarrollar el colágeno y el tejido esponjoso. El tejido va a formar una red blanca en las terminaciones del hueso fracturado. El tejido crece hasta alcanzar los dos extremos de la lesión y tiene como objetivo aportar estabilidad. Este callo va a ser reemplazado por tejido esponjoso o bien hueso trabecular, ¿sale? Para irse formando poco a poco. De ahí va a venir el callo óseo o bien el remodelado óseo, que va a ser a las de 2 a 3 semanas. Es la fase final del proceso de reparación de la fractura. Ojo con esto, muchas veces todo esto se tarda, ¿sale? Una fractura por mínima puede soldar a los 20 o 40 días, ¿sale? Pero hay otras que te van a tardar un poco más, quizás unas 6 u 8 semanas. Entonces, no todas las fracturas son iguales, igual también va a depender de qué tipo de hueso fue el que se fracturó, si fue un hueso largo, un hueso plano, un hueso corto, ¿sale? También va a depender de eso. Entonces aquí el hueso esponjoso es sustituido por hueso o bien hueso sólido, completado el proceso de curación y reparación tisular. A veces en la superficie exterior ósea queda un remanente óseo hinchado durante un tiempo que se reabsorberá por sí mismo tras un tiempo. Muchas veces pasa que en esa parte del callo óseo ya se ve el hueso, pero quizás si el hueso era lineal, ahora se ve como si tuviera un topecito. Este topecito muchas veces inclusive se siente, por ejemplo, una fractura de la tibia o del radio, se siente ese topecito óseo. Pero no se preocupen, ¿sale? Poco a poco se va a ir reabsorbiendo y las secuelas van a ser cada vez menores, ¿sale? Ya por último, el callo óseo que se va a quedar de aproximadamente la tercera semana o inclusive se puede retardar hasta los 6 o 8 semanas, como habíamos hablado. Este callo óseo que ya va a ser aún más sólido, realmente se puede reabsorber por completo hasta los 2 años, ¿sale? Muchas veces decimos, es que me fracturé hace un año, ahí no acabó el problema, ¿sale? Nosotros tenemos que estar en constante revisión para que realmente el proceso de cicatrización se haya cumplido, porque muchas veces se nos sigue inflamando a los 8 o a los 12 meses, y entonces el paciente se nos preocupa un poco porque dice, es que ¿cuándo se me va a acabar? ¿Sale? Entonces, aquí nos dice que la osificación endocondrial crea una red continua de hueso y trabéculas óseas recién depositadas en la médula y debajo del priusio. Los extremos de los huesos fracturados se unen y con la mineralización progresiva aumenta la rigidez y la fuerza del callo para permitir la carga de peso. En las primeras etapas de la formación del callo se produce un exceso de tejido fibroso, cartilaginoso y tejido óseo. Las porciones que no están sujetas en el estrés físico se absorben a medida que madura el callo, lo que reduce el tamaño del hueso en curación y restablece el hueso lámina. ¿Sale? Entonces nosotros por dentro del hueso también vamos a tener lo que es la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Sale? Que estas todo el tiempo van a estar nutriendo tanto los huesos como nuestro sistema circulatorio. Y por último, nosotros vamos a tener este proceso de consolidación ósea. Es importante saber que muchas veces tenemos una fractura y ya no queremos mover la extremidad, siendo que sí podemos mover, por ejemplo, si yo me fracturé el radio, ¿no? Puedo mover los dedos y bien puedo mover codo y bien puedo mover hombro, ¿sale? Claro, con ciertos cuidados y con ciertas limitaciones, pero lo puedo hacer. Recuerden que, obviamente, a final del día, como ya se rompió algo, se va a quedar el tejido fibroso
y esto quizás nos impida cierto movimiento o tengamos ciertas limitaciones. La mayoría de nuestros pacientes, ¿no?, que nos dicen, es que yo me fracturé quizás cuando era pequeño o cuando estaba más joven, y ahorita cuando hace cuando hace frío, me duele, ¿no? Me duele y sé exactamente dónde fue la fractura. Pues sí, porque esas terminaciones nerviosas quedan expuestas y, digámoslo así, que va a ser esa secuela que nosotros vamos a tener y poco a poco se puede ir quitando, ¿sale? Con ciertas técnicas o terapias, sin embargo, pues la lesión ahí quedó, ¿sale? Es como si nosotros rompiéramos un florero, un jarrón y lo pegáramos. A final del día ya hubo un proceso y no vamos a quedar otra vez al 100, ¿sale? Podemos llegar a un 90, 95% de nuestra totalidad, pero ya no un 100%, porque ya hubo una lesión ahí, ¿sale? Sin embargo, ustedes siempre que tengan alguna lesión, algún traumatismo, alguna caída, pues muchas veces nos confiamos, ¿no? Y tratamos de decir, no pasa nada, ¿no? Nada más fue la caída o el golpe, pero es necesario siempre tomar una radiografía de la extremidad para saber con exactitud que todo está bien, ¿sale? Porque, repito, muchas veces se trata de una fisura y, híjole, ¿no? No sabía que era una fisura y quizás el paciente movía y quizás el paciente caminaba o seguía con sus actividades y se complicó. Entonces, es necesario siempre hacerlo, ¿vale? Igual hay ciertas técnicas y otros métodos para diagnosticar si hay o no fractura, pero no hay nada mejor que una radiografía, ¿ok? Espero les haya gustado este seminario y les haya servido para mucho, ¿sale? Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.